Volvemos. Y seguiríamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice así. Considere la función f con criterio dado a continuación. Y dice f de x es igual a un x al cuadrado menos 1 entre un x más 1 si x mayor que menos 1. Luego dicen logaritmo natural de un x al cuadrado si x igual a menos 1. Y un x menos 1 si x menor que menos 1. Dice la pregunta, determine si f es continua en menos 1. Y dice aquí, en caso contrario, clasifique la discontinuidad. Y redefina de ser posible para obtener una función continua en el punto. Ok, aquí uno tiene que tener o llevar en presente que para continuidad tiene que ocurrir que el límite lateral izquierdo tiene que ser igual al límite lateral derecho y eso a su vez tiene que ser igual al f de menos 1. Si ocurren esas tres cosas, la función es continua. Si no ocurren, hay que ver qué tipo de discontinuidad es la que se está presentando. Entonces vamos a ir calculando aquí despacito. Sería límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda del f de x. Entonces aquí recuerden que si es menor es por la izquierda, si es mayor por la derecha. Entonces por la izquierda sería esta parte de la función. X menos 1. Ahora límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, la función va a tomar esta parte que está aquí. Es decir, va a tomar la forma x al cuadrado menos 1 entre un x más 1. Y eso en teoría tiene que ser igual al f de menos 1. Pero, ¿qué se ocurre acá? Sustituyendo la x por el menos 1. Estoy teniendo esa parte ahí. Entonces aquí en esta sección ya puedo sustituir.
Ya yo puedo ver quién es este límite, sin pérdida de nada. Menos 1, menos 1. De este lado tengo que hacer diferencia de cuadrados para poder hacer una simplificación y poder calcular el límite. Entonces, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, entonces en el numerador me va a factorizar como un x menos 1 por un x más 1 por diferencia de cuadrados entre el x más 1. Este logaritmo va a ser el logaritmo natural. Menos 1 al cuadrado es 1. Ahora, menos 1 menos 1 son menos 2. De este lado los x más 1 simplifican. Y vean que me queda la misma especie del límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Aquí voy a calcularlo con un x menos 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Y entonces vean la ambigüedad. Ya yo sé que esto me da menos 2. Esto, como es lo mismo, sería menos 2. Pero esto no es igual a 0. Pero vean que es solamente un valor puntual, porque este límite lateral derecho es menos 2 y este límite lateral izquierdo es menos 2. El único que está disonante es el valor exactamente en el número. Uno tiene que visualizarlo, que eso sería como una bolita negra fuera del gráfico. Entonces yo lo puedo redefinir muy fácilmente. Entonces aquí vamos a ir guardando esta parte. Este sería el ejercicio 2. Profe, ¿podría ahorita quitarle un momentito el cuadrito nada más para sacarle un pantallazo? Sí, claro. Gracias. Profe, Dígame. ¿me podría explicar cómo lo copió? Es que me enredé, no entiendo. ¿En cuál parte se enredó? En toda la continuidad. Ah, en esta parte de aquí. Sí. Toda esta parte de aquí. Ok. Voy a hacerlo en una parte nueva. Ya el que le iba a sacar pantallazo ya le sacó. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, la idea es esta. Uno lleva la parte de la definición de continuidad. La continuidad dice que el límite, cuando x tiende a por la izquierda, le voy a poner la definición, ¿verdad? Tiene que ser igual al límite cuando aquí tiende a por la derecha. Y tiene que ser igual al f de a. Para nuestro ejercicio, el a es menos 1. Entonces, si yo hago la sustitución acá, tendríamos límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, igual al límite, tiene que ser igual cuando x tiende a menos 1 por la derecha, y eso tiene que ser igual al f de menos 1. Recuerde que los por la izquierda son los x menores que menos 1, por la derecha, bueno, esto se lo voy a poner en otro colorcillo, para que vea que uno lo que hace es visualizar esa parte. Vamos a ponerlo en naranja. Aquí lo que vamos a visualizar es que por la izquierda son los x menores que menos 1. Por la derecha son los x mayores. Aquí son mayores, no pueden llevar el igual. Mayores que menos 1. Y aquí es cuando es x y exactamente igual a menos 1. Uno lleva esa parte ahí mentalmente. Entonces, una vez que lo tiene ahí, simplemente hace ya el cambio. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, es la parte de abajo de la funcioncilla. Vamos a tener límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda,
de x menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Es la parte de arriba. Es la que es mayor que menos 1. Entonces aquí en esta sección vamos a tener el x cuadrado menos 1 entre el x más 1. Y el f de menos 1 es cuando es x igual a u menos 1. Es decir, voy a cambiar la x que está ahí por el menos 1, porque tiene que ser exactamente igual a eso. Una vez que el 1 lo tiene ahí, entonces simplemente empieza a calcular. Vea que aquí es una sustitución directa con el menos 1. Entonces aquí vas a tener límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y hacemos la sustitución directa, menos 1, menos 1. De este otro lado vamos a tener que trabajar un poquito porque aquí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces aquí tendríamos cuando x tiende a menos 1 por la derecha de un x menos 1 por un x más 1 en el numerador y un x más 1 en el denominador. Menos 1 al cuadrado es un menos 1 por menos 1. Eso me va a dar 1. Entonces yo voy a calcular el logaritmo natural de 1. Una vez que lo tengo ahí, me doy cuenta que este factor de x más 1 simplifica en el numerador y simplifica en el denominador. Aquí voy a tener siempre límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Menos 1 son menos 2. Aquí voy a tener límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la expresión x menos 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Si lo pones en la calculadora te va a dar 0. Aquí me falta calcular esta parte. Si no lo quiero ver como un consecutivo de la parte izquierda, y lo calculo ahí un momentito. Me va a quedar límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, sustituyendo la x por menos 1. Y aquí me queda límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de menos 2. Y aquí límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha también de menos 2. Estos límites están dándome menos 2. Aquí y aquí. Esos son distintos al valor 0. Pero ¿a quién son distintos? Solamente al valor numérico calculado en menos 1. Entonces quiere decir que yo puedo redefinir la función y hacerla continua. Porque aquí lo que estoy teniendo es una discontinuidad evitable. ¿Por qué sé que es evitable? Porque tengo los dos límites laterales exactamente iguales. Si yo me lo imaginara, yo me imaginaría que en la funcioncilla esa, la trayectoria de la función viene aquí. Pero el valor en el punto está aquí abajo. Entonces tengo una bolita sin rellenar en la trayectoria de la función y una bolita negra exactamente en el eje X. Voy a poner aquí para que se distinga del otro color. Entonces tendría esa situación en la que estaría pasando aquí con ese gráfico de función. Ahora sí, ¿me comprendiste? Pues la parte de la continuidad. Hola, la compañera que me preguntó esa parte. Ya, ahora sí, gracias, profe. Ok. Y entonces ahora sí, bueno, vamos a ponerle aquí. Siempre
Vamos a guardarlo siempre. Este es siempre el ejercicio 2. Primer cuatrimestre del 2020, pero son adicionales. Entonces, teniendo presente esta parte de aquí, de lo que es la función, entonces ahora sí vamos a clasificar la discontinuidad. La clasificación de la discontinuidad. En x igual a menos 1. Esta es una discontinuidad evitable. Y aquí uno, que les voy a poner por qué. Porque los límites laterales son iguales. Y el único distinto es la imagen en x igual a menos 1. Entonces, con discontinuidad evitable yo tengo derecho a reescribir a la función. Y yo digo que va a ser un f de x grandotototote. Va a ser f de x si x es distinto de menos 1. Y sería menos 2 si x exactamente igual a menos 1. Con eso hago que la función, reescribir la función para que sea continua. En ese momento hago que mi función sea continua. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Profe, no, profe, ¿podrías volver a explicar esa parte? Que no le llego a eso. ¿A cuál parte? ¿A cómo reescribe una función? Exacto, a eso. Ok. Aquí tenemos esta parte. Usted se tiene que imaginar el grafiquillo y como que por aquí anda menos 1. La trayectoria de la función está haciendo algo así. Vamos a hacerlo todavía más real. Porque la función, ella está bajando o está viajando. La función está viajando en menos 2. Entonces, yo voy a tener una trayectoria de función que está haciendo algo así. Yo no sé quién es la función realmente, pero en menos 1 está haciendo esto. Porque el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho están viajando hacia menos 2 en la trayectoria. Sin embargo, exactamente en menos 1 es 0. Entonces vea que aquí lo único que tengo es un pequeño salto, pequeño vacío, exactamente en menos 2 para efectos de la trayectoria de la función. Si yo, en vez de escribir aquí el 0, le digo
que el valor del f-1 sea ahora aquí en -2, entonces ya ahora sí hice la función totalmente continua. Porque aquí ya no tengo un huequito aquí, o un bache, en toda la trayectoria, que me hace que la función no sea continua. Lo rellené. Para rellenarlo, entonces es esta parte. Si x es igual a -1, entonces el valor es -2. El resto de la función, como esta es f, el resto de la función está bien. Entonces yo le digo que es f de x si x es distinto de -1. Pero si está en -1, el valor que tiene que tomar es en -1, es el valor -2. Y ya con eso hago que esta función sea totalmente continua. Y para de contar. Ok, ahora sí. ¿Ok? La parte que sigue es una parte de un gráfico. Entonces voy a ver si tengo este examen acá en la compu. Pareciera que sí. Sí, aquí está. Para lo de la parte de las imágenes era al Shift, ¿verdad? Era. Chicos, Pero en la lupa pones herramientas de recorte y eso le sirve. en la lupa. Ah, en esta. Herramientas de recorte. Ah, sí, aquí está. Ahí la tengo. Ah, ves. Ahora Ah, marcas donde es vas el a Windows. cortar. Sí, es el Windows. Bloque mayúscula. Ah, con razón. Y ese. Ahora sí me dejó cortarlo todo completito, ¿no? Como
Exacto. Exactamente. ¿Lo están viendo ya? Sí, señor. Uy, lo jalé mucho. Voy a ponerlo en uno nuevo. Voy a hacer una cosa porque en un momentito porque el Paint se me pegó con el... Ahí está, y ahora sí. Aquí está. El ejercicio 3 es este ejercicio de la parte de análisis gráfico. Dice, considere la siguiente figura que representa la gráfica de la función de criterio y igual a f de x. Noten que aquí esto inicia en la parte de menos infinito, en las x, él se está yendo al menos infinito en la y. Si yo sigo la trayectoria de la función, vea que aquí sigue, llego hasta acá, pero aquí tengo un problema. No tengo un valor exacto de punto aquí en trayectoria y luego brinco aquí. Es decir, tengo un salto de función. Este salto, ya yo sé que tengo que considerarlo como una discontinuidad inevitable, porque yo no voy a poder hacer que estas dos secciones se unan entre sí. Yo sigo la trayectoria y vean que aquí me vuelve a ocurrir lo mismo. Aquí hay otro salto en el gráfico. Esta es otra discontinuidad inevitable. Si yo sigo la trayectoria, vea que aquí tengo una bolita abierta. Sigo. Vuelvo a tener una bolita abierta. Aquí tengo bolita rellena, pero aquí tengo bolita abierta. Y aquí tengo otro salto dentro del gráfico. Y eso es otra discontinuidad inevitable. Si yo sigo siempre la trayectoria de la función, vea que ella sigue para acá de manera infinita. O sea, se fue para el menos infinito aquí. Aquí viene también de un menos infinito. Quiere decir que este valor numérico 4 se está convirtiendo como en una pared con respecto a la gráfica. Entonces esta va a ser una asíntota vertical. Si yo sigo siempre la trayectoria de la función, vean que aquí voy, y aquí se tiende a ser acostadita para el más infinito. Quiere decir que este valor que está acá, de la y, que es el valor numérico 1, es una asíntota horizontal.
Y entonces, esta asíntota vertical va a ser x igual a 4. Y la asíntota horizontal es y igual a 1. Recuerde que la y es para asíntotas horizontales y las x igual a alguien para las asíntotas verticales. Entonces dice, de acuerdo con los datos de la figura, determine lo que se solicita en cada caso. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces menos 2 por la izquierda es esta sección. Noten que esta caída que está acá. Ese es el valor numérico 1. Eso está bien. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Menos 1 por la derecha es esta sección que está acá. Si yo sigo acá la parte del gráfico, vea que ese valor numérico de y es menos 1. Esta también está bien. Vamos a cambiarle el color para que no se me confunda tanto. Límite cuando x tiende a 2. En 2, vean que es donde está el salto de función. Esta es una discontinuidad inevitable. Ese límite no existe. Límite cuando x va para 0. 0 está aquí. Exactamente en donde está la bolita abierta. Pero eso no tiene ningún problema porque si yo sigo por la izquierda y por la derecha de 0 en la trayectoria, ambos se están acercando a este punto de intersección entre los ejes. Ese punto de intersección es el valor 0. Ahora dice aquí, límite cuando x tiende a 4 por la derecha. 4 por la derecha es esta sección que está acá. Pero vean que él se está viniendo al menos infinito. Entonces eso está bien también. Ahora, límite cuando x tiende al más infinito. Si que x tiende a más infinito, ¿para dónde se está yendo la y? Se está yendo para el 1. Es una asíntota horizontal. Dice, un valor de a tal que x tiende a por la izquierda de f de x tiene que darme por resultado el valor menos 2 en la y. Entonces yo me busco aquí menos 1, menos 2 está aquí. Y es un a por la izquierda. Entonces tiene que venir por acá. Vea que la por la izquierda. Ese es por la izquierda. ¿De qué valor numérico? De valor numérico menos 1. Por eso es menos 1. Luego dice la ecuación de una recta asíntota horizontal a la gráfica. Asíntota horizontal, y igual a 1. ¿Está bien? La ecuación de una recta asíntota vertical a la gráfica. Una asíntota vertical, x igual a 4. Eso está bien también. Un valor de x donde f presenta una discontinuidad de tipo evitable. Una tipo evitable es aquí, donde hay solamente una bolita sin rellenar. Es exactamente en x igual a 0. Eso es una discontinuidad evitable. Vea que esa discontinuidad ni siquiera la marqué porque esas son muy fáciles de evitar. Es simplemente rellenar aquí la bolita abierta y ya tengo una continuidad completa de la función en ese punto. ¿Estamos bien? Y yo creo que llegamos al final de ese examen. Sí, porque lo que sigue es el formulario que pusieron para ese examen. Ustedes me dicen, a ver, De momento está claro, profe. ¿está claro? ¿Tienen más dudas, más consultas?
Profe, bueno, yo solo tengo una consulta con el portafolio. Ajá. Nada Dígame, más a ver. son 3 preguntas, entonces. Son solamente 3 preguntas, sí, señor. Va a ser algo parecido como el quiz, entonces. Sí, podríamos decirle así. Ok. Pero no, no es tan complicado, usted sabe. Le quedó más sencillo para no complicarle la existencia a ustedes. Qué bueno, Profe, profe. disculpe, ¿para cuándo era ese Sí. portafolio? Tienes tiempo hasta el domingo de esta semana. Es que en realidad debemos de haberlo hecho hoy, pero tomé la decisión de no hacerlo aquí en la clase para darles chance a ustedes de que pues repasen, pues, que preguntaran todas las dudas el día de hoy. Y el examen es a las 9, ¿verdad? A las 2, el sábado, de 2 a medianoche. No, no es de 2 a medianoche. El examen se abre a las 2 de la tarde Así, son 3 horas. y cierra a las 10 de la noche. Ah, perfecto, eso es. Está Esta bien. ventana de tiempo es la que usted tiene, pero a este 10 de la noche usted tiene que quitarle 3 horas. Entonces, en realidad usted tiene tiempo límite para iniciar el examen 7 de la noche, para que le dé chance a las 10 de la noche de poder haber resuelto el examen. Ese es el tiempo límite. ¿Ok? Profe, entonces ahora hay que entregar portafolio. Sí, ustedes tienen que irse al campus virtual, al grupo 2. En el grupo 2 del campus virtual. Y en la semana 6, ustedes buscan ahí una actividad que se llama portafolio. Esos son 3 ejercicios. Uno de apareamiento. Se le llama ahora apareamiento, pero en nuestros tiempos se le llamaba socie. Vas a tener también una de falso y verdadero. Y una de selección única. Solamente esos 3 tipos de preguntas, una de cada una. Y ahí las haces, las respondes y ya queda registrado que usted hizo el portafolio. Ah, pero entonces entonces no hay que presentar desarrollo ni nada. No, yo no las dejé de que ustedes presenten desarrollo. Ah, ok, entonces nada más es de marcar eso y él se sube ahí igual como si fuera una actividad. Exactamente, igual como que si fuera una actividad. Y ya. Ok, hay tiempo hasta el domingo igual. Hay tiempo hasta el domingo, ustedes tienen tiempo para este portafolio. Está corriendo el tiempo hasta el domingo y cierra a las 11:59 de la noche. Ah, ok, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Yo les abrí también la ventana para las 3 horas aquí, ¿verdad? Pero yo espero que no tarden 3 horas haciendo 3 preguntas. Que lo más que tarden sean 30 minutos. Ok, Pero les abrí con 3 horas para que tengan ese chance. ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Con respecto al examen del sábado, ¿tienen alguna duda más de la materia? De momento no, profe. De momento no. Ok, les queda media hora de clase. Si a ustedes les parece, podríamos reponer esta media hora el día viernes en la noche, a las 6 de la tarde. Ya espero que ya hayan repasado y tengan un poquito más de dudas y tengan más
más inquietudes con respecto al examen del sábado. ¿Les parece? Profe, disculpe, yo el viernes llevo otra materia, entonces para mí muy difícil. ¿Se te hace difícil? ¿Y tienes dudas ahorita? No, solo sí, una en la que hicimos de tan y de seno, que había que agregarle La el X X. abajo. Ajá. Sí, o sea, lo que me llamó la atención fue que en los alineamientos no vimos ninguna de esas. Y sí nos metieron, bueno, sí en un examen sí salió. En los lineamientos, dame para revisar si en los lineamientos están, porque yo recuerdo, me parece Bueno, que haber hecho uno o de no, esos. o no me recuerdo yo, pero sí. Ajá, sí, están los cálculos de límites trigonométricos indeterminados, página 15. Ah, ok. Ahí están esos toques ahí de poner la X abajo. Ah, bueno, entonces sí. Ahí, más bien, entonces disculpe, profe, muchas gracias. No, no, no hay ningún problema. Si están ahí, es el cálculo de límites indeterminados. De hecho, dame para ver si hay ejercicios de esos ahí. No, profe, de hecho, bueno, yo lo entendí muy bien. Ajá, ajá. No, está muy fácil, la verdad. Bueno, ese que hizo. Sí, sí, pero en eso sí tenés razón. En la práctica complementaria no hay de esos ejercicios. Tienes toda la razón. Sí, estoy revisando la práctica complementaria con respecto a ese tema y no hay ejercicios de esos. Vamos a ver. Esto no, estos son raíces. Mentira, sí, sí hay. Están en la página 29 de 51. A partir del ñ. Ahí sí están. El ñ en realidad es uno de esos. Si quiere hacemos uno de esos acá para que les quede más en la retina ese tipo de ejercicios. Eso sería página 29. El ñ. El ñ dice límite cuando x va para 0. Aquí arriba tengo tangente de 2x dividido por el sen de x. Ok. Aquí el toque es hacer las formas de esos limitillos. Ok. Son estos limitillos que están acá. Límite. Lo voy a poner con otro colorcillo para que lo recuerden, nada más recordarlos. Esos límites están en la página 15. En la página 15 tenemos entonces el primero que dice límite cuando x va para 0 de un sen de kx entre x. Ese se va a ir al valor k. ¿Ok? Y el segundo caso, el límite cuando x va para 0 de tangente de kx entre x. Ese se está yendo también para un k.
Entonces vean que aquí en este el K va a ser 2. Aquí el K va a ser 1. Pero puedo seguir esa misma idea. Entonces yo puedo decir límite. Cuando X va para 0. Tengo la división original. Tengo la tan de 2X en el numerador. Y el sen de X en el denominador. Y entonces puedo perfectamente poner acá una X abajo. Una X aquí abajo. Y recuerden que si yo pongo a dividir, tengo que poner a multiplicar para saber que no alteren nada el límite. Sin embargo, siempre se va a alterar porque yo voy a simplificar esta X con esta X. Y me va a quedar simplemente el límite cuando X va para 0 de la tan de 2X entre X entre el sen de X entre X. Como aquí la K es 1, ya yo sé que aquí en el denominador el resultado va a ser 1 cuando X tiende a 0. Pero en el numerador, como la K es 2, el resultado va a ser 2. Entonces voy a tener esta división, 2 entre 1, que es 2. Ese sería el resultado de ese cálculo, de ese límite, en forma indeterminada. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Dígame. Si en determinado momento estuviera, digamos, si el límite fuera x cuando tiende a 0 de tangente de 2x por coseno de x entre seno de x, ¿ya la identidad trigonométrica se aplica por separado o se puede aplicar este mismo lineamiento, digamos? Ahí lo que habría es una simplificación. Ese caso hipotético que usted está diciendo, el límite, cuando X va para 0, y usted dice tangente de 2X por el coseno. Ajá, correcto. ¿De 2X o de X? X. De X. Entre el sen de X. O sea, Aquí, mi pregunta, perdón que te sí, interrumpa. sí, sí. Hay una identidad trigonométrica que dice que si usted lo pone sobre 1, va a ser Ajá. el coseno, ¿verdad? Cuando usted lo pone Sí. sobre 1, va a ser igual a 0. Eh, en teoría sí, pero este tipo de situaciones, vamos a ver. El problema está en que tengo que tener presente el límite indeterminado que me serviría para realizar ese cálculo en particular. Y ese límite, desgraciadamente, que está acá, es este que dice, vamos a ponerlo aquí para recordarle un toquecito, es el 3, es el límite cuando X va para 0 de 1 menos coseno de un kx entre x. Ese valor límite va a ser 0. Desgraciadamente yo aquí no puedo hacer un 1 menos coseno de x entre x. Eso no va a ocurrir. Pero sí puedo ver que esto que está acá tiene casi la forma de la tangente. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene ahí eso con respecto a la tangente? Que él está al revés. Porque por identidad, tangente de x es sen de x entre el coseno de x. Entonces yo voy a hacer un toque ahí. El toque que voy a hacer es que voy a dejar el límite cuando x va para 0. Arriba voy a dejar siempre tangente de 2x. Pero en el denominador voy a poner 1 entre la tangente. Para que estos que están acá se me transformen así en un 1 entre tangente. Si yo pongo aquí un 1
esta parte de acá sería entonces entre 1 también. Si yo hago extremos por extremos, partiendo aquí, al 1, extremos por extremos y medios por medios, me va a dar coseno de x entre sen de x. Ya en este momento, ahora sí, ya puedo echarle mano al hecho de poner los x abajo de cada uno de ellos y ya puedo calcular el valor limitillo. Pero este es un Ok, cambio un poco rudo, ¿verdad? Hay que saberlo visualizar. Estos ejercicios yo los he visto, pero en cálculo 2, no aquí en cálculo 1. es Pero que es digamos, válida su pregunta. mi miedo, por decirlo de alguna manera, es de que nos salga una multiplicación de identidades trigonométricas y al final, para tener la factorización y poder aplicar el límite cuando x tiende a cero, de ahí Ajá, no me dé la forma indeterminada 0/0. exactamente. Entonces, si me sigue dando la forma indeterminada 0/0, de ahí lo voy a seguir teniendo malo, pero no sé si es que tengo que aplicar alguna identidad trigonométrica o tengo que aplicar eso que usted dice que es sobre x, bueno, x por tangente entre x, por decirlo de alguna Ajá. manera. Sí, es por eso te digo que es la parte ruda, porque para poder desarrollar mejor este ejercicio necesitamos el tema siguiente, que son derivaciones. Ok, bueno, preocupémonos por este examen primero. Exactamente, por este examen. Por eso esta forma indeterminada no creo que te la vayan a poner, porque esta visualización se las trae. Puedes llegarle a esto, eso se las trae. Esto es más fácil con el tema que sigue, que es derivación. Por eso te digo que este examen, uno se pone a pensar más allá de la cuenta y lo tiende a complicar, pero no lo compliquen tanto, no se vayan tan allá. Traten de irlo viendo con las soluciones que hemos ido planteando aquí. Más sencillo, más directas y no tan complicadas. Porque ustedes apenas están iniciando en la parte del estudio del cálculo. Y en la parte inicial del cálculo hay ejercicios que se pueden tornarse muy difíciles si no tenemos las demás herramientas, como es la derivación, como es la integración. Cuando ustedes ya lleven cálculo 2, ver, por ejemplo, cómo separar cosas rarísimas en fracciones parciales y que sale más directo el cálculo, es más fácil. Pero para hacer eso tenemos que primero gatear, que ahorita estamos gateando, después vamos a aprender a caminar con derivadas y vamos a aprender a correr un poquitito con integrales. Porque ese es nosotros aquí en cálculo 1 apenas lo que vemos es un puntalito de lo que son las integrales que se usan en cálculo. En todos los cálculos, cálculo 2, cálculo 3, en las matemáticas superiores. ¿De acuerdo? Listo, profe, más bien, muchas gracias. Ok, con gusto. Vamos a guardar este ejercicio para que no se nos pierda. Este es el ejercicio ñ. De la página 29. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas con respecto a este examen? De mi parte no, profe, todo bien. De su parte, todo bien. Entonces voy a devolverme al Teams. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta?
Los escucho muy silenciosos. No, profe, está claro la materia. ¿Está clara? ¿De verdad, verdad, verdad? Si no hay cualquier cosa, uno usa un mensajillo. Ok, pues sí, podemos hacer también esa alternativa. Si tienen alguna duda específica en el transcurso de la semana, antes del sábado, ya después de las 2 de la tarde, sí, no, porque me he ido en todas, porque hay veces lo que me preguntan son preguntas del examen virtual. Yo no me he dado cuenta y eso sí, después me origina un poquillo de problemas ahí con la universidad, pero con mucho gusto yo podría tratar de contestarles las preguntas, las dudas, de aquí al sábado, antes de las 2 de la tarde. Esas dudas porque se surgen de último momento. Profe, ¿el examen lo habilitan a partir de las 2? Sí, el examen se habilita a partir de las 2 de la tarde en el campus virtual, en la parte del colegiado, del cálculo 1 colegiado. Muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Voy descargando la lista de la asistencia antes de que esta cosa se me vaya a desconectar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Hay una duda ahí de don Esteban, vamos a revisarla. Dice de mi parte no. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, si desean, podemos terminar la clase por el día de hoy aquí. Listo, profe, buenas noches. Entonces, Bueno, muchas buenas noches. gracias. Con todo gusto. Profe. Dígame. Gracias, buenas Buenas noches. noches, Buenas gracias. noches, profe. Buenas noches. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Vamos a detener la reunión.